trasnochar en la serranía de Ronda, cuando vio salir a una moza, doncella, a pasear. Sus ojos se enclavaron en ella, y tan hermosa le pareció que se enamoró perdidamente, al punto que dando una orden a su séquito, la obligó a montar a su grupa por la fuerza, y se retiró a su palacio de Granada. El hermoso palacio estaba al final de la cuesta de la Alcaaba, junto a la puerta de los estandartes, y allí condujo a la hermosa castellana de Ronda, de nombre Isabel Pereda. Mas un triste desengaño esperaba allí a Admet. La cristiana perdió al día siguiente la razón, y todo su anhelo eran las flores, y su eterna manía era hallar un rosal que produjese rosas azules, como ella las imaginaba en su fantasía. Todo lo incalculable hizo Admet por lograr el capricho, pero todo fue en vano. Incluso hizo venir al aya castellana para que atendiese a su amada, y ésta trajo la humilde estatua de la Virgen del Consuelo, y Admet la hizo instalar en una cueva del jardín. Allí puso el aya un puñado de flores de campo, tan bellas y hermosas que la amada al verlas demudó el semblante y dijo: estas son mis rosas azules, y en renta de ello y de la Virgen haré lo que me pidas, Admet. Admet, que le había prometido convertirse al cristianismo y devolverla al castillo de su padre, prorrumpió en jolgorios y respondió: pongámonos en camino, que quiero desposarme contigo y cultivar tantas rosas azules en nuestros sueños de amor, que jamás volverás a echar en falta una flor. Cuando quiera. Proteja a Dios una velada exenta de censor que nos hizo ver el atardecer, Haus Mohamal. Venía del Netz, un perfume que, al soplar, difundía el aroma del clavo. Cantaba la tórtola entre el boscaje y se curvaban las ramas del arrayán sobre el arroyo. Verías al jardín alborozado porque fue testigo de abrazos, retozos y besos. Por vida tuya, que no se alegró el jardín por nuestra llegada, sino que antes bien nos mostró odio y envidia. No aplaudió el río de júbilo por vernos cerca, y si la tórtola cantó fue porque estaba triste. No seas tan bien pensado como es digno de ti, que no en todas partes obran derechamente. Si el horizonte nos mostró sus luceros, pienso que no fue sino para espiarnos.
acerqué a ella tímidamente como el amigo que busca el contacto furtivo con disimulo. Me arrastré hacia ella insensiblemente como el sueño. Me elevé hacia ella dulcemente como el aliento. Besé el blanco brillante de su cuello, apuré el rojo vivo de su boca. Y pasé con ella mi noche deliciosamente, hasta que sonrieron las tinieblas mostrando los blancos dientes de la aurora. ¡Bravo! Mejor, porque no sale más. La cruz de Quirós o el pintor aquella misma noche y nunca don Diego se había resistido a la llamada de una mujer. Llegó a la medianoche, se apostó en la plaza de San Miguel y allí presentóse un emisario y por tortuosas calles del barrio le condujo a una casa, miserable por fuera, pero de ensueño árabe por dentro. Allí vio una mora que velado el rostro le aguardaba. Dijo llamarse Zoraya y mil incidentes de su triste vida le fue contando hasta que don Diego, movido por la curiosidad, le alzó el tupido velo. Y una exclamación de horror fue su primera exclamación. ¡Aurora la africana! ¡Dios te maldiga! Huyendo por el camino, fue herido en un lance inoportuno, defendiendo a una mujer, y herido quedó, pidió socorro en cierta casa. Era la casa de doña Luisa de Guzmán, señora de don Tello de Quirós. Bella mujer de encantos generosos. Algo pasó allí entre ellos que daría lugar a esta dramática historia. No muy lejos de allí, el pintor Juan de Sevilla repetía una y otra vez la efigie de un amor platónico que le había obsesionado desde joven. Era la misma doña Luisa de Guzmán, esposa de don Tello de Quirós, quien bebía las mieles de la bella y seductora Aurora la Mora, con la que se veía todas las noches. Los incidentes del amor suelen ser oscuros y enredosos, y por el camino del azar vinieron a cruzarse en Madrid don Diego Figueroa y el pintor Juan de Sevilla, hombre prudente, sensible y considerado. El capitán vino a contarle que poseía prendas de amor de doña Luisa y apostaba por el éxito de nuevos requiebros. El pintor muy dignamente pagó una fortuna por las prendas y se volvió a Granada a concluir el encargo del cuadro de don Tello. Volvióse también el capitán a Granada y, haciendo alarde de sus trofeos, vino a oídos de Aurora la Mora, quien no logrando de aquel respuesta a sus deseos, tramó en venganza contárselo a don Tello. El infame don Tello no tardó mucho en urdir la trampa. Aseguróse de que el capitán yacía con su esposa y, tomando al don Diego con unos criados, lo colgó delante de su palacio. Al día siguiente de la ejecución, se colocó una cruz en el sitio de la horca. Don Tello siguió esclavo de la infame Aurora y enloqueció al fin, recordando lo desgraciado que había sido en su matrimonio. Doña Luisa expió en el claustro todas las amarguras de su vida. El pintor Juan de Sevilla olvidó aquel amor juvenil y se dedicó con pinceles y dientes a expiar con pintura religiosa sus inopinados sueños.
¡Bien! Bueno, ya sa- Conquistado Granada. Caballeros, nobles y criados se instalaron en la ciudad asentándose en los mejores palacios, o cuando menos, los criados, en casas que pertenecieron a los antiguos ocupantes musulmanes. Entre ellos, Martín Lozano y su hermana soltera y una delicada y hermosa hija llamada María, ocuparon el rico palacio de Aben Munuza. Una noche la joven no podía conciliar el sueño y se asomó a un estrecho ventanillo desde el que veía el huerto, los jardines y un abandonado y reseco estanque lleno de malas hierbas y suciedad. Lo que vio le demudó el semblante, pues el huerto aparecía ahora lleno de vida y vegetación, y el estanque era un prodigioso lago de aguas iridiscentes donde nadaban cientos de peces de colores, a entero placer. En el estanque bogaba una barquilla y en ella un apuesto mancebo de trazas y vestidos árabes. Tal visión enloqueció a la joven, que sorprendida y atemorizada cerró los postigos y se refugió en su aposento sin lograr conciliar el sueño en toda la noche. Cuando se levantó por la mañana, volvió a asomarse al ventanillo, encontrando el huerto y el jardín tan sucio y abandonado como todos los días. La impaciencia la dominaba esperando la noche, y se asomó nuevamente al ventanillo. Esta vez, el apuesto mancebo se acercó con su barquilla y le requirió de amores después de contarle la triste historia de su pasado. Ella era cristiana fervorosa, no podía enamorarse de un infiel y rehusó sus afectos. Y aunque hizo propósito de no volver a acercarse a la ventana, no podía resistirlo, y cada noche se asomaba con la misma curiosidad. Los vecinos comenzaron a comentar que por la noche oían extraños ruidos, cosas raras, y su padre y su tía se pusieron al acecho.